Bien, bueno, vamos a arrancar con la segunda parte de la clase, que por la longitud de los temas la separamos en dos, ¿no? El otro día vimos lo que era el diseño, uno de los métodos, sí, el que usamos en la cañería para el dimensionamiento de las cañerías, y después vimos todos los dispositivos, todos los que vemos en la asignatura, ¿no? Para controlar el flujo de refrigerante en una instalación. Bien, como vimos que es una tarea muy importante, porque por un lado va a cuidar al compresor de que no le llegue líquido, digamos, y tampoco va a dejar de lado la utilización de la mayor cantidad de área que pueda en el evaporador. Bien, eso es justamente lo que hace un dispositivo de control de refrigerante. Trata de usar la mayor área que pueda del evaporador sin poner el riesgo que le llegue líquido al compresor y que se dañe, digamos. Y hoy lo que vamos a ver son algunos otros dispositivos, como pueden ser tipos de válvulas, bien, filtros, tanques, que ya estuvimos conversando en clases anteriores, separadores de succión, el recibidor de líquido y el separador de aceite. Ahora vamos a ver un poco más de la teoría atrás de los dispositivos, digamos. Bien, para eso vamos a arrancar de donde dejamos el otro día. Y un elemento que es importante, que lo habíamos mencionado, si no recuerdo mal, en máquinas térmicas, es la válvula KBP. Bien, es un dispositivo muy utilizado, que acá a la derecha tienen una imagen, eh, que regula la presión de evaporación. Bien, ¿cuándo se utiliza? Quiero poner el esquema. Se utiliza cuando una instalación tiene varios evaporadores con una unidad de compresión o con una con un tándem de compresores, ¿sí? Con un grupo de compresores, y nos interesa que los evaporadores tengan distintas temperaturas de evaporación, ¿sí? Por ejemplo, no sé, un supermercado, el cual va a tener una cámara de conservación de productos congelados, por ejemplo, que ronda esta temperatura, ¿bien? Y otra cámara de conservación de alimentos, ¿sí? Que tiene una temperatura que es positiva. Si este dispositivo, que es el que está en el círculo este amarillo, que es la válvula KBP, no estaría colocado, como la línea de aspiración es única, los dos evaporadores tendrían la misma presión de refrigerante y por ende la misma temperatura de refrigerante. ¿Sí? La temperatura de la superficie del evaporador sería la misma para las dos salas, digamos, o cámaras. Bien, por eso es que se coloca esta válvula KBP, cuyo objetivo es mantener una temperatura constante en la superficie de un evaporador, al menos. Bien, en el caso que tengamos una unidad de compresores o varios compresores con un colector en común, ¿sí? La cámara que va a ir, digamos, de manera colocada sin una válvula KBP es la de menor temperatura. Y toda la línea de aspiración tiene esa temperatura o la presión de saturación que le corresponde a la temperatura esa. Bien, pero si no colocaríamos el dispositivo este acá, bien, esta temperatura del evaporador también sería -20. Uno puede, con algún sistema de control, bien, tener una temperatura cercana a 0 grados Celsius en la cámara. El tema es que el delta T entre el aire de la cámara y el refrigerante es muy importante en esa cámara. ¿Sí? Y no sé si se acuerdan ustedes, pero de alguna manera, en la clase que viene lo vamos a ver, es uno de los parámetros que intervienen en la selección de los evaporadores, es el delta T que existe entre el refrigerante y el aire de la cámara. Si ese delta T es muy importante, tiende a secar mucho o a hacer que la humedad relativa del aire de la cámara baje mucho. Y si es un producto que está expuesto, como puede ser algún tipo de fruta o verdura, puede causarle daños a baja humedad o carne, ¿sí? Entonces, en esos casos es recomendable colocar una válvula KBP, que lo que va a hacer es cerrar el paso de algún modo de vapor para que la presión que reine en el evaporador o en los evaporadores de una temperatura más alta
sea la que corresponde y mantenga un delta T. Bien. Estas válvulas tienen una entrada, una salida, y por la parte que en esta imagen está en la parte de arriba, digamos, tiene una tapa y si se saca esa tapa hay un tornillo con el cual uno puede regular la presión para la cual la válvula va a abrir, digamos. Bien. Bueno, otra de las características es que es modulante, bien, o sea, va dejando pasar el vapor para mantener una presión o una temperatura que el usuario fija con el tornillo de regulación. Bien, también tienen una conexión para conectarle un manómetro y uno poder regular con el tornillo la presión justamente que le interesa en él o en los evaporadores de una temperatura más alta. Bien, es decir, que lo que hace es evitar eh, una presión baja en los evaporadores que el usuario quiere tener con una temperatura de evaporación más alta para el caso que se maneje con un compresor o varias unidades de compresión únicas, digamos. ¿Bien? Este es el objetivo de la válvula KBP. La imagen que está acá es de Danfoss, ¿bien? Que es uno de los fabricantes más reconocidos de este tipo de dispositivos, digamos. Yo le colgué en la plataforma, Danfoss tiene toda una serie, una línea de dispositivos que se llama KB. Bien, la que vimos antes es la KBP, ahora vamos a ver la KBR. Son dispositivos que regulan la presión en algún punto de la instalación, la mayoría, ¿sí? Fíjense, el dispositivo que ellos nombran como KBR, ¿bien? Tiene como objetivo regular la presión en el condensador. La KBP lo hacía en el evaporador. La KBR lo hace en el condensador. Esto que está acá es una captura del documento que yo les colgué hace un rato en la plataforma, ¿sí? Fíjense dónde va colocada la válvula KBR, ¿sí? Va colocada a la salida del condensador, ¿sí? Danfoss dice que es muy útil en condensadores que utilizan aire, digamos, como medio condensante, y lo que va a hacer es mantener la presión de condensación por encima de un mínimo, ¿sí? Si en algunos casos, en los cuales, por ejemplo, la carga frigorífica del sistema es muy baja y o hace frío, digamos, esta presión de condensación, como vimos hace unas clases con Eduardo, si bien lo que queremos es que sea lo más baja posible, en algunos casos operativamente no está bueno que sea tan baja, ¿sí? Porque puede ser que justamente no garantice la circulación del refrigerante por la instalación, la circulación del refrigerante a través del elemento de expansión y las velocidades mínimas que tiene que tener el refrigerante en los freones para garantizar el retorno de aceite del sistema. ¿Bien? Entonces, básicamente lo que hace es, cuando la presión en el condensador baja, cierra el paso, digamos, entonces el condensador como que se comprime o se infla, digamos, y una vez que se alcanza la presión para la cual se reguló el dispositivo, abre otra vez. ¿Bien? Mismo principio de funcionamiento, digamos, que tiene una válvula KBP, pero colocada esta vez para regular la presión del condensador, digamos. Bien. A su vez, el esquema lo que muestra es un dispositivo que Danfoss lo llama como NRD, ¿sí? Que es un dispositivo que cuando hay una diferencia muy importante entre la descarga del compresor, ¿sí? Y el recipiente acumulador de líquido, permite un paso de gas a alta presión y temperatura para presurizar el recipiente y de algún modo como que ayuda a la circulación del líquido en el sistema. ¿Bien? Para que sepan que existen varios dispositivos de la línea KB. ¿Bien? KBL, otro más, en este caso va a regular la presión de aspiración, o sea, parecida a la válvula KBP, pero la válvula KBP se utiliza cuando uno tiene varios evaporadores con una central de compresión. En este caso, la válvula KBL lo que va a hacer es impedir el funcionamiento si la presión de evaporación es demasiado alta. Bien, ¿cuándo puede darse eso? Y por ejemplo, después que uno, ¿sí? Todavía no lo vimos bien a esto, pero el otro día comentamos y vimos una diapo
que uno de los métodos de descongelamiento, bien cuando un evaporador se bloqueaba por hielo, porque tenía una temperatura de evaporación negativa, y encima la temperatura de la cámara era negativa, uno de los métodos, el más utilizado a escala industrial, es la inyección de gas caliente en el evaporador. Bien, y eso hace que la presión del evaporador sea alta y la temperatura del evaporador sea alta. Entonces, para proteger al compresor posterior a ese ciclo, esta válvula KBL va restringiendo el paso, digamos, para que la presión, ¿sí?, de aspiración no adquiera un valor alto, por decirlo de algún modo. Bien, yo sigo si no tienen dudas. Yo tengo una duda, pero Dale, Guido. no es con respecto a la válvula justamente. No Cuando importa, dale. decís que se le inyecta gas caliente, Sí, es por afuera de los tubos, ¿cierto? Como que, digamos, se los rocía con gas caliente por afuera o es por adentro. No entendí bien eso. bien, buena pregunta. En realidad vos pensás que cuando yo digo gas caliente es el refrigerante mismo, es decir, se toma refrigerante que sale del compresor a alta presión y temperatura y en vez de llevarlo al condensador, se lo vuelve hacia el evaporador que uno quiera descongelar. Bien, y como es el refrigerante, tiene que ir por adentro de los tubos. Si no, tendríamos una fuga de refrigerante, digamos. Claramente eso lo vamos a volver a ver la semana que viene con más detalle. La semana pasada lo vimos muy por arriba. Se restringe, se cierra el paso de refrigerante a través del dispositivo de expansión y se tiene otra cañería por la cual se trae hacia ese evaporador gas de la salida del compresor. Se lo hace pasar por el evaporador, por el interior de los tubos, que adquieren una temperatura alta, porque es gas que sale del compresor, y lo descongela rápidamente. Bien. Y se Juan, vuelve a dirigir. Sí, Edu. sí. Esta válvula, para los que empezaron a leer el apunte de Danfoss, en la parte de compresores, aparece tal cual lo que está describiendo Juan, ¿sí? Para evitar que nos arranque cuando hay alta presión en la operación, el compresor no se sobrecargue. Claro, ¿Sí? exactamente. Así que bueno, Guido, la respuesta a tu pregunta es, va por el interior de los tubos. Bien. La semana que viene, Listo, gracias. no de nada, lo vamos a volver a ver. Hay una válvula de esta serie KB que se utiliza para regular la capacidad también. Fíjense cómo funciona. Acá tenemos el compresor, el condensador, y fíjense que se hace como un bypass, ¿sí? A la salida del compresor se conecta una conexión con la entrada y se intercala esta válvula KBC. ¿Sí? En algunos casos, de algún modo, esta válvula, si esta presión de aspiración, ¿bien?, es muy baja, porque por ejemplo la carga que está tomando ese evaporador es muy baja, ¿sí?, y el compresor no tiene una manera de modular, digamos, para que la presión de aspiración no descienda de un mínimo, que el usuario reguló esta válvula, lo que va a hacer es permitir el paso de gas a alta presión hacia la entrada del compresor. Es una manera de regular la capacidad, pero no es eficiente esta manera. Porque piensen que hay una masa de gas que está dando vuelta acá, el compresor la está comprimiendo y está consumiendo energía para hacer eso. O sea, desde el punto de vista de la eficiencia, esta no es la mejor de las soluciones. Pero bueno, operativamente es una solución sencilla que permite o que evita que la presión de aspiración descienda en momentos en la cual la carga del sistema es baja. Bien. Eh, Nada más que eso, esa es la función de la válvula KBC. Bien. KBD, esto es otra manera, ¿sí?, de garantizar una presión mínima en el recipiente, en el recibidor de líquido. Bien. Si por algún motivo la presión con la cual llega el refrigerante al recipiente este no es la suficiente, no es la suficiente para que, y otra vez, para que el refrigerante circule por la instalación, circule a través del elemento de expansión con las velocidades que corresponde, el dispositivo este KBD, bien, va a abrir cuando la presión en el recipiente baja. Cuando esta presión baja del valor que se reguló el dispositivo,
permite el paso de refrigerante a alta presión de la salida del compresor hacia el recipiente y lo presuriza de alguna manera. Bien, fíjense que dice acá que también, bueno, en este no, pero está en el apunte también cumple de algún modo, pero de una manera más precisa lo que antes, lo que en la primera de las diapos estaba con el NRD, ¿sí? Pero es muy simple, fíjense, la última de las oraciones es como que resume todo. Se abre esta válvula KBD al disminuir la presión en el recipiente del valor que se reguló el dispositivo. Son todos iguales, ¿sí? Como la primera de las fotos que vimos en la de la válvula KBP. Tienen un tornillo, ¿sí? Que permite que esta válvula se abre cuando se adquiere un determinado valor de presión en la descarga, digamos. Bien. Y bueno, acá tenemos una imagen en la cual, ¿sí? De algún modo, esta instalación se dotó, si se quisiera, de los dispositivos que estuvimos comentando hasta acá. Bien, fíjense que acá traigo lo que está en el mismo apunte ese, que hay un cuadro resumen, ¿sí? Que fíjense que, por ejemplo, la válvula KBP va a la salida del evaporador para regular la presión de evaporación. Sí que era muy útil cuando en una instalación había varios evaporadores comandados por un único compresor o una central de compresión. ¿Sí? Esta válvula lo que hacía era diferenciar la presión de evaporación en cada uno de los evaporadores para mantener una temperatura constante en la superficie de los mismos y distintas. ¿Bien? Después tenemos, bueno, fíjense que está la KBR que está acá, que regula la presión del condensador para que no caiga de un mínimo. KBL lo mismo, KBL restringía, ¿sí? O era el regulador de la presión de aspiración, ¿sí? KBC era, en este caso no está, pero recuerdan que era un bypass entre la entrada y la salida del compresor para de algún modo regular la capacidad. Y bueno, después tenemos el regulador de la presión del recipiente, que podía ser el NRD o la válvula KBD. Bien. Esta es digamos, toda la serie KB de Danfoss, que pueden consultarla tanto en el documento técnico que les cargamos, ¿sí? En la plataforma, como yo le subí otro, mucho más resumido, son 10 carillas creo, que habla específicamente de esta serie y se lo subí en la unidad misma que está esta diapositiva, digamos. ¿Bien? Esto para que vean que no es como les comentamos siempre. Vamos a ver hoy la finalidad de la clase de hoy. Si se quiere, es que una instalación de refrigeración comercial grande o industrial tiene varios dispositivos más, además de los intercambiadores de calor, evaporador y condensador, el compresor y el elemento de expansión. Bien, esa es la idea de estas dos clases, digamos. Bien, vamos a seguir un poquito más. Electroválvulas. Ahora vamos a ver un dispositivo, sí, que ya posiblemente lo hayan visto en otra asignatura, ¿no? Que son válvulas accionadas por una bobina eléctrica, ¿sí? Solenoides también se las conoce, y básicamente son, como dice Edu, son canillas, ¿sí? Que se comandan por una corriente eléctrica, digamos. ¿Bien? ¿Qué van a hacer en este caso? O no. Es decir, o están o cerradas o abiertas. Esto permite, por ejemplo, alimentar, como vimos con Eduardo la otra vez en las otras clases, cuando uno tiene un control por presión y temperatura, bien, la electroválvula, o el termostato, mejor dicho, el termostato manda una señal a una electroválvula que es de esta índole, que abre el paso de refrigerante al evaporador. Bien, esto no modula, o está abierta al 100% o está cerrada del todo. Bien. Pueden ser de accionamiento directo, cuando la bobina acciona un vástago, ¿sí? Que conmuta la posición de la válvula, digamos, o indirecto, ¿sí?
cuando en que se usan válvulas más grandes, ¿sí? Porque piensen usted que si el tamaño de la válvula es importante, ¿sí? El flujo magnético que tiene que crear la corriente para que mueva un vástago de una válvula grande también tiene que ser muy grande. Entonces, en esos casos se usa lo que se conoce como accionamiento indirecto. Así que eso mueve un vástago chico, bien que por una diferencia de presión mueve un vástago principal, que es el que permite la conmutación de la válvula. Bien. Pero en este caso, en los casos de las que son de accionamiento indirecto, se requiere una presión mínima que permita la conmutación del émbolo principal, digamos. Bien. Pero bueno, lo importante para nosotros, vamos a ver más adelante una aplicación, es que estas válvulas se comandan eléctricamente y están muy buenas para hacer automatismos, obviamente. ¿Sí? Bien. Válvulas de 4 vías. Vamos viendo otro tipo de válvulas que se usa en instalaciones. Bien. Inicialmente estas válvulas se las utilizaba, que se las sigue utilizando muchas veces, para lo que es el método de descongelamiento por gas caliente. Bien, es decir, invertir el flujo de circulación en los evaporadores. Pero tal vez hoy en día, si el mayor campo de aplicación o la mayor utilización que tengan los dispositivos es en los aires acondicionados que son frío-calor, son las encargadas de intercambiar la función de los intercambiadores de calor, digamos. Y como ustedes ya saben, un aire acondicionado cuando funciona en modo calor, bien, en el interior de la habitación está el condensador y en el exterior está el evaporador, contrariamente a lo que sucede en verano, digamos, o cuando el aire está refrigerando la sala. Bueno, esa inversión se hace a través de esta válvula de 4 vías, bien, que también es una electroválvula que conmuta y realiza la inversión del ciclo, digamos. Bueno, son válvulas que se construyen de una manera que no se permita, ¿sí?, la conmutación incompleta, por decirlo de algún modo. Y estas que estamos viendo acá, fíjense que son para freones, porque están todas construidas en cobre y se construyen para todos los refrigerantes. Bien, es una de las cosas que hay que tener en cuenta al momento de seleccionarlas, como la capacidad también, obviamente. Fíjense que ahí está lo de la capacidad que les comentaba. Válvulas de aislamiento. Es un dispositivo que es muy utilizado en instalaciones de refrigeración. Fíjense que pueden ser o manuales, ¿sí?, que el usuario tiene que ir a accionarlas, o también comandadas por una bobina, o sea, una electroválvula, como vimos antes. ¿Por qué digo que son muy utilizadas? Porque tienen grandes ventajas, ¿sí? Lo que va a hacer estas válvulas de aislamiento otra vez es estar o cerradas o abiertas la mayoría de las veces. Bien, es decir, o interrumpen el paso de refrigerante o lo abren del todo. Y eso va a permitir, ¿sí?, por un lado, si hay si hay que intervenir el circuito de refrigeración para reemplazar algún dispositivo, por ejemplo, el elemento de expansión o algún filtro, ¿sí?, seguramente va a tener válvulas antes y después del dispositivo que se cambia con una cierta frecuencia, y eso evita en instalaciones de un tamaño importante que se pierda una gran cantidad de refrigerante. Bien, en heladeras, por ejemplo, esto no existe. Si se perderá, si hay que abrir el sistema, todo el refrigerante que tenga su heladera, pero la verdad que es muy poco. Bien, pero en instalaciones grandes, por un lado, como vimos, algunos refrigerantes pueden ser contaminantes, entonces no está bueno que se pierdan, y por otro lado tiene un gran costo, ¿sí? Entonces se utilizan para interrumpir en caso de haya que intervenir el sistema. O también, en el caso de que alguna parte del sistema tenga algún inconveniente, ¿sí?, uno puede, con estas válvulas, aislarlo y que el resto de la instalación siga funcionando sin ningún problema. Bien. Por eso se usan
bastante, y además porque es un dispositivo muy simple y el costo no aporta prácticamente a la instalación. Bien. Y bueno, lo que ya charlamos, pueden ser o manuales o accionados por una bobina eléctrica. Bien, filtros. Acá empezamos un poco más, algo con un poco más de teoría, digamos, no tan descriptivos. Los filtros van a estar en todas las instalaciones de refrigeración y tienen varias funciones. Por un lado, van a retener sólidos, sí que pueden ocurrir o pueden estar en el sistema, digamos, por no limpiar bien cuando se intervino al sistema, se cortó una cañería o se soldó, ¿bien? Humedad, que la humedad generalmente, y como ya saben, ingresa junto con el aire, que pues hay dos puntos, digamos, en los cuales, o dos maneras en las cuales la humedad puede ingresar a un sistema de refrigeración. Una es cuando no se hizo un vacío eh, correcto, digamos, posterior a una apertura del sistema, porque no se sacó todo el aire. O la otra, como vimos, que los aceites del tipo sintéticos son muy amigos del agua o higroscópicos, ¿sí? Entonces, cuando uno ingresa uno de esos aceites al sistema, si está contaminado con agua, está ingresando agua también. ¿Bien? Y después, distintos tipos de sustancias, como pueden ser ceras, eh, barnices, ácidos, lodos o resinas, que estos se van a formar, ¿sí?, en el funcionamiento del sistema, en un inadecuado funcionamiento del sistema, digamos, por la reacción, por ejemplo, de el refrigerante con alguna parte o el lubricante con alguna parte del sistema, o la reacción entre el lubricante y el refrigerante puede ser que forme algún tipo de esta sustancia. No es lo más normal, porque si se selecciona todo de la manera a que corresponde, eso no debería pasar, pero puede pasar en algunos casos. ¿Bien? Entonces tiene que haber filtros que retengan todo esto. ¿Bien? Porque pueden, por ejemplo, los sólidos pueden causar daños o desperfectos en los elementos de expansión o en el compresor, en las partes móviles del compresor. ¿Sí? La humedad lo mismo. Piensen que el elemento o uno de los elementos en los cuales se da la menor temperatura del sistema es en el elemento de expansión, justamente. Si hay agua, puede ser que se congele al atravesar el dispositivo y bloquee el paso de refrigerante. ¿Sí? Entonces, básicamente va a haber dos filtros, como vamos a ver ahora. ¿Sí? Creo que está acá. Filtros para la línea de succión, filtros que van a estar previo al compresor, cuya función principal es retener los sólidos, ¿sí? Y filtros de la línea de líquido, que van a ir previo al elemento de expansión, cuya función principal también es retener sólidos, pero lo principal es capturar la humedad que pueda estar dando vuelta en el sistema. Bien. Vamos a ver más adelante que para seleccionar un filtro vamos a tener que tener en cuenta el refrigerante, obviamente, que tenga esa instalación, la capacidad de refrigeración que tiene el sistema, es decir, las toneladas de refrigeración o los kilowatts, ¿bien? Y las capacidades de retención que se requiera, digamos, ¿sí? Es decir, los micrones de ese filtro. ¿Bien? También otra posibilidad es seleccionarlos mediante el caudal de refrigerante que va a atravesar el dispositivo, pero va de la mano con la capacidad de refrigeración. ¿Sí? Fíjense que acá tenemos algunas imágenes, filtros muy pequeños para soldar, que son los que pueden estar, por ejemplo, en las heladeras, ¿sí? Y ya filtros un poco más grandes, estos pueden estar en instalaciones del tipo comercial. ¿Sí? Fíjense que los primeros son de soldar y los segundos de abocardar. ¿Sí? Y vamos a ver en las diapos que siguen que también hay filtros. Estos tres tipos, digamos, que están acá, son descartables. ¿Sí? Cuando se interrumpe el sistema, cuando se abre el sistema, y se cambian. Una buena práctica es cambiar los elementos, los filtros. Y en este caso, como son herméticos o sellados,
se descartan y se pone un elemento nuevo. Bueno, vamos a ver cada uno de los tipos. ¿Sí? Filtros de la línea de succión. Como dijimos, la función principal iban colocados previo al compresor, ¿sí? Y la función principal es retener los sólidos o las impurezas que puedan estar dando vuelta en el sistema. Y también algunos ácidos que se formen, porque eso los ácidos pueden atacar el bobinado del motor, ¿sí? Pueden ser del tipo cerrado, como vimos antes, que está acá en el centro, digamos, o herméticos, o ser filtros que tengan en el interior un elemento que se reemplace, ¿sí? Se saca esta tapa que es bridada o con estos bulones y se puede reemplazar el interior. Cuando la instalación es grande, esto está muy bueno, ¿sí? A ver si algo más. ¿Cuál puede ser el elemento filtrante? Puede ir desde una malla metálica, ¿sí? Papel o algún elemento como el molecular Sievers que lo que hace es capturar, ¿sí? El agua que pueda estar en el sistema. ¿Sí? Es también similar a el silica gel, ¿sí? Pero bueno, estos filtros, como dijimos, van colocados previo a los compresores, justamente en la línea de succión. Y el filtro que es bastante importante en las instalaciones también es el de la línea de líquido, ¿sí? Como dijimos, la función principal de este filtro es capturar el agua que pueda estar en el sistema, ¿sí? Por eso, el agua, como dijimos hoy, puede traer algún inconveniente en los elementos de expansión, ¿sí? O en cualquier tipo de válvulas que pueda haber en el sistema, porque es una restricción al paso de refrigerante, digamos. Y eso puede hacer que el agua se solidifique en ese punto. ¿Por qué? Quiero ver si está acá. Sí, esto quería hablar. Se colocan en la línea de líquido el filtro deshidratador, también que se llama, porque en esta parte del sistema, como recuerdan de la clase pasada, es una de las líneas en las cuales, por dos razones. Una es porque la velocidad en esta parte del sistema es la más baja, ¿sí? Entonces el tiempo que el refrigerante está en el interior de estos filtros es mayor y ayuda a capturar el agua del sistema. Y por otro lado, porque como está líquido, el refrigerante, ¿sí? Es más fácil de filtrar. ¿Bien? El desecante, que es el elemento que está en el interior de los filtros, funciona mejor cuando el refrigerante está en estado líquido. ¿Bien? Y básicamente el elemento desecante o filtrante, si quieren, puede estar de dos maneras en el interior de este filtro. Puede estar suelto, como ven en la parte de abajo, que pueden ser esferas del material desecante que van a absorber el agua, y eso está generalmente compactado, ¿sí? Por una presión que hace un resorte, y obviamente entre el resorte y este material suelto puede haber o lana de vidrio como está acá o algo metálico, ¿sí? Que permita compactar a este desecante suelto. O también puede ser, ¿sí? Un núcleo moldeado como vimos en las anteriores, es decir, un material que esté fijado por el fabricante en el interior que va a justamente retener la mayor cantidad de agua principalmente que tenga la instalación, ¿sí? Puede ser alúmina, sílica gel, cualquier tipo de material que sea capaz de retener agua, digamos. Bien, estos son básicamente los dos filtros que puede haber en una instalación de refrigeración. Caracterización. Esto algo estuvimos hablando. Estuve viendo y la verdad que varios de los fabricantes argumentan que no hay una norma estricta sobre cómo caracterizar los filtros. Bien. Sí, existen estas dos, la 710 del ARI o la 63 de ASHRAE, que varios de los fabricantes se basan en esa norma para caracterizar estas tres cosas de los filtros. ¿Sí? La capacidad de retención de agua, eso está normalizado. ¿Sí? La capacidad de flujo que tiene un filtro,
Es decir, hay una norma que dice que la capacidad de flujo de un filtro es aquella que establece una caída de presión de tal valor. Entonces el fabricante coloca el filtro en un banco de prueba, le aumenta el caudal hasta que se alcance la caída de presión que establece esta norma. Entonces todos los filtros que estén caracterizados por estas normas tienen la misma capacidad de flujo, porque el lío que había acá era que básicamente al no existir norma, los fabricantes los probaban bajo su conveniencia, entonces era un lío, ¿sí? Y obviamente la seguridad, que es, bueno, hasta qué presión es capaz de soportar el elemento filtrante de manera segura, digamos, ¿bien? Pero en la actualidad hay otras características que no están normalizadas y los fabricantes las prueban como les parece, ¿bien? Como puede ser la capacidad de retener ácidos, de ceras, ¿sí? La filtración de partículas no está normalizada. El fabricante dice este filtro filtra partículas hasta tal diámetro, ¿sí? Y bueno, la capacidad del sistema, es decir, justamente va de la mano un poco con la capacidad de flujo. Estos son, de algún modo, algunos grises que tienen la caracterización de los filtros en la actualidad. Y acá, por ejemplo, fíjense que traje una imagen, un filtro deshidratador, este se puede abrir, digamos, y reemplazar el elemento filtrante de su interior. Algo muy importante es tener en cuenta el sentido de circulación en los filtros, ¿no? Fíjense que siempre está esquematizado por el fabricante. Fíjense que les va a decir la capacidad, que en este caso es de 13 toneladas de refrigeración, el refrigerante para el cual está construido el elemento filtrante, que en este caso es R22 o R407, y bueno, da el diámetro de la conexión y el tipo de conexión, que en este caso es para soldar, ¿sí? También lo que argumentan los fabricantes es que ellos, la norma no establece, digamos, este tipo de conexiones. Y algo muy común desde el punto de vista de los usuarios es seleccionar los filtros por el diámetro de la cañería. Si por ejemplo uno quiere colocar un elemento filtrante en la línea de líquido, se fija el diámetro de esa línea y busca en el catálogo de los fabricantes un filtro que tenga ese diámetro. Bueno, eso dice lo que recomiendan los que fabrican filtros es que no se haga eso, que se evite hacer eso. Que justamente el parámetro más importante para seleccionar es la capacidad de refrigeración. Uno tiene que ver la capacidad que tiene su sistema, cuánta energía está removiendo a través del evaporador y en función de eso seleccionar el filtro. Los fabricantes seleccionan este diámetro de conexión en función de lo que a ellos les parece para esa capacidad, pero no siempre va de la mano. Bien. Bueno, vamos a seguir un poco más. Creo que hasta acá Juan, llegamos con... Sí, no sé quién habló, Lautaro. yo Lauti. Sí, ¿cómo andas, ¿Cómo Lauti? andas? Perdón, buenas tardes. ¿Todo bien, vos? Bien. Ahí para tener un poco idea de magnitud de pérdida de carga en filtros, obviamente depende de cada instalación, ¿no? Pero veo que hay varios puntos en un ciclo de refrigeración que requieren eh, filtros. Eh, Imagino que todo eso es pérdida, caída de presión, digamos, que hay que compensar en compresores. Totalmente. Cada dispositivo que se ponga en el circuito va a traer una pérdida de carga asociada. Fíjate que eso está normalizado en este caso y va de la mano con la capacidad de flujo. Es decir, el fabricante que construyó este y que te dijo, este es para 13 toneladas de refrigeración, si está eh, construido bajo estas normas, está establecida la caída de presión para esta capacidad, digamos. Es decir, él lo ensayó, ¿sí? Y esta capacidad que va de la mano con un caudal de refrigerante, cuando ese caudal de refrigerante atraviesa este filtro, se da la caída de presión que establece esta norma. ¿Bien? Y bueno, como vos dijiste, a ver, es una contra, pero es un elemento que tiene que estar en la instalación, digamos. Y ¿Puedo claramente, complementar algo, Juan? sí, Edu, y claramente ese delta P, digamos, lo va a tener que dar el compresor.
Lautaro, y al resto, ¿no? En cuanto a caída de presión, recuerden que hay dos ubicaciones típicas en filtro, una en la línea de líquido y otra en la succión. Ese fenómeno de caída de presión hay que controlarlo, hay que medirlo, ¿sí? O tenerlo en cuenta en la succión del compresor, ¿sí? Porque fíjense en que los filtros, el estado del refrigerante, en los dos tipos de filtros que yo voy a colocar es muy distinto. Uno está manejando refrigerante líquido y otro lo está haciendo como vapor sobrecalentado, ¿sí? Entonces, en la línea de líquido, como la densidad del fluido es mayor, por lo general no introduce gran caída de presión. Y si tiene algún tipo de caída de presión, recuerden que a continuación de ese filtro está el elemento de expansión, que es el que introduce el resto de la caída de presión, ¿sí? O sea, de alguna manera trabajaría como una expansión parcial del refrigerante que a continuación va a sufrir una caída de presión mucho mayor, ¿sí? Por si fuera una válvula termostática, un capilar o otro control de flujo. Claro, tal cual. En cuanto a presión, el filtro que está en la aspiración del compresor, ese sí influye en el comportamiento de la máquina, ¿sí? Porque acuérdense, cuando vimos compresores y el rendimiento volumétrico, bueno, la caída de presión hace que el refrigerante se expanda y el rendimiento volumétrico del compresor también se ve afectado, ¿sí? Fíjense cómo, según de cada tipo de filtro, si hablamos de línea de líquido o de aspiración, hay consideraciones que hay que tener en cuenta en un tipo y en otro no, ¿sí? Pero básicamente es por el estado del refrigerante que atraviesa ese filtro y dónde está ubicado. Claro, Claro. Y, el de la línea de perdón, líquido, la caída de presión me beneficiaría en parte, entonces. No, es como que no te afecta tanto, digamos. en el funcionamiento de la máquina como lo hace el filtro de succión, Ah, ok. Ahora, Sí, ¿sí? está claro. yo quiero agregar una Aparte la cosa. velocidad del flujo, del fluido, no es tan alta en Ah, la claro, línea de líquido, claro, ¿sí? Porque está mucho más denso el refrigerante en ese punto, ¿sí? Bueno, claro. Mm, Claro, y solo para redondear esto, si un filtro, digamos, genera una caída de presión importante, es una evidencia, digamos, de que está tapado de algún modo. ¿Sí? Entonces, de que hay que reemplazarlo. Por un lado. Y por otro lado, si bien el filtro de la línea de líquido eh, genera una caída que con respecto al elemento de expansión, como que no afecta demasiado. Piensen ustedes que nunca puede generar una caída tal, o no debería generar una caída tal, que a la salida haya vapor. Si todos los elementos de expansión, las válvulas de las que vimos el otro día, eh, están diseñadas para que le llegue líquido. ¿Sí? Si le llega vapor, el funcionamiento no va a ser como corresponde. ¿Bien? Nada más que eso es importante, recuérdenlo. Toda la caída de presión que tiene el refrigerante en la línea de líquido, antes del elemento de expansión, no debe hacer que el refrigerante se evapore. Por eso es importante subenfriarlo a la salida del condensador, para que ninguna pérdida de carga hasta el elemento de expansión genere la vaporización. ¿Sí? Bien, sigue un poco más. Fíjense que acá traemos, como siempre nos gusta, una tabla, ¿sí? de selección de filtros. Fíjense que va a figurar varias de las cosas que mencionamos. El refrigerante, para lo cual pueden funcionar estos filtros, ¿sí? La capacidad de secado en kilos de refrigerante. De algún modo va de la mano con la capacidad que tiene el sistema, con la capacidad de refrigeración que tiene el sistema. Y fíjense que en este caso, la capacidad de secado, fíjense que varía de un refrigerante a otro. Y esto va de la mano con cuál higroscópico es un refrigerante, es decir, un refrigerante que tenga más afinidad al agua o menos afinidad al agua. ¿Sí? Si un refrigerante es muy o tiene poca afinidad con el agua, cuando hay una poca cantidad de agua en el sistema, va a
a salir de la mezcla del refrigerante y ese agua hay que capturarla, porque puede solidificarse, como vimos, y traer los inconvenientes que conversamos. Entonces, en función del refrigerante, de la afinidad que tenga ese refrigerante con el agua, fíjense que es la capacidad secante que va a tener el filtro. ¿Bien? Y bueno, y fíjense que están, en este caso, la capacidad está basada en la norma que le dijimos hoy, en las 710 del ARI, fijando temperaturas de evaporación, de condensación y, lo que el auto preguntaba, la caída de presión en el filtro. ¿Bien? Es decir, esa es todo lo que uno tiene que tener en cuenta al momento de seleccionar un filtro. ¿Bien? Bueno, fíjense esto, que dice la cantidad de núcleos. Muchas veces, si una instalación es muy grande, puede ser que un filtro único no dé para filtrar toda la capacidad que tiene el sistema. Entonces se colocan filtros en paralelo para aumentar la capacidad. ¿Bien? Bueno, vamos a seguir un poco más. Vamos a dispositivos que estuvimos conversando en algunas clases. Este principalmente lo vimos con Edu en la clase de compresores, que son importantes y en algunas instalaciones se hace relevante que estén colocadas. Bien. Separador de aceite. Como ustedes vieron, el lubricante, como ya estuvimos conversando desde la clase 1, en el sistema va a existir un lubricante que va a estar principalmente en el compresor. Idealmente va a estar solamente en las partes móviles, que es en el compresor. ¿Bien? Pero eso no ocurre y siempre parte del refrigerante se escapa del compresor, y en sistemas que son pequeños o con freones se diseñan de tal manera que la velocidad de circulación del refrigerante es tal que en algún momento se calcula que va a dar la vuelta al sistema, digamos, y llegue al compresor de vuelta. ¿Bien? Pero en otros casos eso no está bueno. El lubricante trae varios inconvenientes, es decir, va a servir solamente en el compresor y, si quieren, en algunos elementos, en algunas válvulas, ¿sí? Para lubricarlas. Pero ahora en el resto de los dispositivos del sistema va a traer inconvenientes. En el condensador o en el evaporador va a formar una película, ¿sí?, entre el refrigerante y el tubo, digamos, y eso va a hacer una resistencia térmica, entonces no está bueno. Y en los evaporadores peor, porque como es el punto que menor temperatura tiene en el sistema, el lubricante puede ser que quede atrapado en el dispositivo, en el evaporador. Bien, entonces en algunos casos, como vamos a ver ahora, es recomendable colocar un separador de aceite, que es un dispositivo que va a tratar de que el aceite no escape más allá del compresor, ¿sí? Es decir, va a ir colocado en la descarga del compresor. Fíjense que lo que tenemos acá abajo es el compresor. En la descarga del compresor se intercala este separador de aceite, ¿sí? Y luego de ahí escapa el refrigerante, en teoría, hacia el condensador. ¿Cuál es su principio de funcionamiento? Se basa en que el lubricante, es decir, el refrigerante acá va a estar en estado de vapor sobrecalentado. Bien, el lubricante va a estar líquido, pequeñas gotas de lubricante líquido, a alta temperatura pero líquido. Entonces lo que va a hacer acá el dispositivo es crear una turbulencia que, por gravedad o por fuerza centrífugas, logre, o por choque, ¿sí?, logre separar el lubricante del refrigerante. El lubricante va a quedar en el interior del separador y el refrigerante sigue camino por la instalación. ¿Cómo hace eso? Y bueno, fíjense que el diámetro de la cañería es relativamente chico con el diámetro del separador de aceite. Entonces, a la salida del compresor, el lubricante junto con el refrigerante tiene una alta velocidad. Cuando llegan acá, reduce su velocidad. Eso permite que el lubricante pueda condensar y, a su vez, si se lo hace impactar contra algo. Y luego, cuando sale, como la sección vuelve a ser chica, el refrigerante adquiere una alta velocidad otra vez, ¿sí? El lubricante se va a ir
acumulando en el interior del recipiente, ¿sí? Y bueno, puede tener un flotador, por ejemplo, que en algún momento, ¿sí? Por una corriente de descarga del compresor, barra el lubricante que quedó almacenado y lo retorne al cárter del compresor, ¿sí? Puede ser también, puede ser que tengan en el interior algún imán para si hay alguna partícula que se escapó del compresor que sea metálica, quede contenida acá y no se escape hacia el resto del sistema. Bien. ¿Cómo se selecciona un separador de aceite? Muchas veces se lo selecciona en función de la potencia del compresor y eso no está tan adecuado, digamos, ¿sí? Porque un mismo compresor o de una misma potencia puede girar a distintas RPM y mover un caudal de refrigerante eh, diferente para cada caso. Entonces los fabricantes de separadores de aceite recomiendan que se seleccionen en función del desplazamiento volumétrico que tiene el compresor. Bien, a ver si queda algo más. ¿Y cuándo es recomendable utilizar un separador de aceite? En estas ocasiones. Cuando se tenga un único compresor que sea del tipo hermético, porque en estos casos la cantidad de lubricante que se tiene en el sistema es poca, entonces no está bueno que se escape mucho de la unidad de compresión. Cuando en la instalación se cuente con condensadores que están alejados del compresor, ¿sí? Como vamos a ver más adelante en la clase que viene, los condensadores muchas veces están en los techos, ¿sí? Y que tenga una cañería ascendente, eso hace que pueda ser, como vimos la clase pasada con lo de cañerías, el delta P que sufre el refrigerante al ascender, ¿sí? Que haga que la velocidad del mismo baje y no garantice la circulación del aceite, ¿sí? Como vimos con Eduardo en la clase de compresores, cuando uno tiene compresores montados en paralelo es muy importante. Ahí hay varios inconvenientes con lo que es mantener el nivel de aceite en cada uno de los cárteres de los compresores. Entonces ahí tiene que quedar el lubricante en la sala de compresores, digamos, en las unidades de compresión. Y en sistemas en los cuales se utilicen múltiples etapas, esto va de la mano con temperaturas de evaporación muy bajas. ¿Sí? Cuando la temperatura de evaporación del sistema son bajas, eh, la viscosidad del aceite aumenta y se torna complicado retirarlo de los evaporadores. Entonces, en este caso también está bueno que escape de los elementos de compresión la menor cantidad de lubricante que se pueda. Bien. En estos casos es recomendable colocar un separador de aceite en el sistema. Bien. Bueno, sigo, si no hay dudas. O si nadie quiere agregar algo. Fíjense que acá están caracterización, en este caso marca Danfoss. Fíjense que dan distintos tipos de conexión, de abocardar o para soldar. Se seleccionan, en este caso el fabricante lo hace en función de la capacidad de la instalación en kilowatt y el refrigerante. Bien, muy simple. Con esos dos parámetros uno puede seleccionar en los separadores de aceite y bueno, da algunos datos sobre los códigos y los tipos de conexiones que tengan los dispositivos. Bien. Que además de las conexiones de entrada y de salida, tienen una conexión para en lo que es el retorno de aceite al cárter del compresor. Algo muy importante. Bueno, seguimos. Separador de succión. Otro dispositivo que lo hemos nombrado o acumulador de succión, ¿sí? Este caso, como su nombre lo indica, ¿sí? Va a ir colocado en la línea de succión, es decir, entre el evaporador y el compresor. Bien. La finalidad es, si por algún caso, digamos, atípico,
escapa líquido del evaporador que el mismo no llegue al compresor. Bien, entonces su función es interceptar el líquido que sale del evaporador evitando que llegue al compresor. ¿Sí? Fíjense que acá abajo tenemos dos esquemas y acá tenemos una imagen, una foto real. ¿Sí? ¿Cómo van a funcionar? Ahí, como dijimos, el lugar donde va colocado. Vamos a ver primero cómo funcionan. Básicamente existen de dos tipos. Quiero ver si están acá, ¿no? No están. Están los que se conocen como tubo en U, ¿sí? Que es este. Que fíjense, la salida del evaporador va acá a la entrada, ¿sí? Fíjense que hay un deflector que impide que el refrigerante que ingresa al separador eh, escape rápidamente, porque fíjense que la salida está acá, pero como tiene este tubo en U, justamente toma de la parte superior del recipiente. ¿Sí? Si este deflector no estaría, puede ser que el refrigerante que ingresa salga rápidamente por este tubo y no se acumule en la parte inferior el líquido que puede haber llegado a el recipiente. ¿Sí? Fíjense que tienen, entonces, bueno, cuando ingresa el refrigerante, el líquido va a ir hacia la parte inferior del dispositivo por gravedad y la salida va a tomar de la parte superior, es decir, que siempre va a tomar refrigerante en estado de vapor. Pero si se fijan bien, tiene dos orificios, uno acá y otro acá, ¿sí? Que van a ir creando una succión, digamos, para ir llevándose lentamente y de manera, eh, si se quiere, medida, el líquido, sin que eso perjudique a el compresor. ¿Bien? Y después tenemos los de tubo vertical, que son el que está acá a la derecha, que va a funcionar más o menos de la misma manera. La entrada está acá, no en la parte superior, sino en un nivel medio, digamos, y la salida, fíjense que toma de la parte superior. Otra vez, si por acá ingresa algo de líquido, va a ir en la parte inferior, ¿sí? Y el refrigerante en forma o en estado de vapor se acumula en la parte superior. Y también va a tener dos orificios a través de los cuales de a poco se va a ir sacando el líquido que quede en el interior del separador. ¿Bien? Que acá, fíjense que está este ítem que dice que debe estar equipado, dice con alguna fuente de calor, en algunos casos, si en algunos casos puede ser que se coloque, por ejemplo, una resistencia eléctrica, como vamos a ver ahora, que evapore el refrigerante líquido que está acá, pero hay que tener cuidado ahí. Sí, más que nada, por ejemplo, en los freones, que los cuales, y muchas veces, como vimos con Edu, eh, refrigeran el bobinado del motor. Entonces, si uno acá calienta este líquido y lo saca a una temperatura alta, ahí se compromete la refrigeración de los bobinados del motor. ¿Bien? Pero si no, con estos orificios se puede hacer que el refrigerante líquido retorne sin inconveniente al compresor. Bien. También tiene que retornar, tiene que garantizar, ¿sí?, el retorno de aceite. Por eso la construcción de los dispositivos esto no es tan simple, porque tiene que haber una cierta turbulencia para que garantice que el lubricante no se va a acumular en el interior del dispositivo. Por esa turbulencia tiene que ser controlada, porque si no el líquido se iría del dispositivo. Bien, entonces tiene que tener cierto cuidado en el diseño de los mismos. Selección, bueno, acá hay que ponerse un poco práctico, digamos, ¿no? La teoría dice que el separador de succión, que en el cual uno puede confiar en el 100% de los casos, es aquel que tenga la capacidad de retener todo el refrigerante que está en el sistema. Eso en la práctica no se hace y por lo general se colocan o se seleccionan cuando son capaces de retener al menos el 50% del refrigerante que circula en el sistema. Los fabricantes de separadores dicen que bajo esa condición no debería llegar líquido al compresor. Bien. Y bueno, todos están normalizados y
para el Lauta que hoy preguntaba, fíjense que se fabrican o se piensan con una caída de presión de 0,5 Fahrenheit o 0,28 grados Celsius. Todos se construyen, ahí está, no me salía, con esa caída de presión. Bien, y bueno, fíjense que en esta parte, como contaba Edu, acá, como esto va a estar previo al compresor, no está bueno que infiera en un gran delta P en el sistema. Y fíjense que en este caso, el sistema cuenta con una resistencia eléctrica, en este caso se puede ver acá arrollada, y acá está en la parte inferior, que garantiza o que ayuda a la evaporación del refrigerante líquido que pueda quedar acumulado en el separador. ¿Bien? Bueno, esto, como vimos, es otra de las características que se busca en los separadores de succión, que garanticen el retorno de refrigerante líquido. No queda demasiado más. Si no hay dudas con este, vamos a lo que es el recibidor de líquido. Un elemento muy importante en los sistemas o en las instalaciones de refrigeración. ¿Sí? Se coloca siempre en unidades o en sistemas que cuenten con válvula de expansión termostática, como vimos el otro día. Cuando uno coloca una válvula de expansión termostática o dispositivos que puedan modular el flujo de refrigerante que circula en el sistema para adaptarlo a la capacidad que tiene momento a momento o que requiere momento a momento el sistema, muchas veces esa no es la capacidad nominal, sino que es inferior, y entonces no está circulando por el sistema todo el refrigerante que tiene. Entonces el refrigerante que no está circulando tiene que quedar acumulado en algún lado. Es algo lógico, ¿sí? Bueno, queda acumulado en el recibidor de líquido, que es un tanque básicamente, ¿sí? En el cual se va a acumular, como dije, el refrigerante que no esté siendo utilizado por el sistema en ese momento. Lo que dice la diapositiva, bueno, creí que lo iba a decir, pero va colocado a la salida del evaporador. Es decir, el refrigerante que sale del evaporador ingresa al recibidor de líquido, que es por esta cañería en este caso, ¿sí? Va a ir acumulándose líquido. Si por acá llega algo de vapor, queda otra vez en la parte superior. Y la salida, fíjense que tiene un pescador, digamos, que toma el líquido. Bien, si hay algo de vapor, no lo va a tomar. Por ende, una de las funciones importantes que tiene este dispositivo es justamente alimentar de forma ininterrumpida al elemento de expansión con refrigerante en estado líquido. Que, como dije hoy, como dijimos el otro día, es la condición para la cual se diseñan los elementos de expansión. Bien, para que les ingrese líquido. Y tiene otra función más, que como dijimos hoy, si uno tiene que abrir el sistema, digamos, para reemplazar algún elemento, por ejemplo la válvula de expansión, que es algo que en algunas ocasiones puede fallar y haya que reemplazarla, o algún filtro, seccionando el sistema con válvulas como vimos hoy, uno puede bombear, dejando el compresor encendido, todo el refrigerante a este acumulador o a este recipiente. Entonces, todo el refrigerante del sistema queda en el interior de este recipiente, se cierran las válvulas de entrada y de salida, o la parte del sistema que uno quiera seccionar, se abre el sistema y no se pierde prácticamente nada de refrigerante. ¿Sí? Uno reemplaza el elemento o repara el elemento que haga falta, sella el sistema, verifica la estanqueidad, se hace vacío para sacar todo el aire que quedó en esa parte que se abrió del sistema, y luego que se hace todo eso, que se está seguro que la estanqueidad es la correcta y que no hay aire, se abre otra vez el sistema y
el refrigerante que estaba en el interior de este recipiente ocupa otra vez toda la instalación. Y en la mayoría de los casos no hace falta agregar nada de refrigerante. ¿Bien? Eso está bueno desde el punto de vista ecológico y económico, como vimos hoy. Bueno, creo que no hay nada más. Hasta acá llegamos con lo que es la clase de hoy. Así que bueno, vamos a cortar con esta grabación.